Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema profético y de apariciones marianas, que bueno, pues es un clásico ya en esta oscura y húmeda cripta. Vamos a hablar de, de unas apariciones, la verdad es que muy poco conocidas, ¿no? Como son las apariciones de Akita, entre otras cosas, porque tuvieron lugar en 1973, una fecha ya lejana, ¿no? ¿No fue este año también la de el estreno del Exorcista? ¿O fue en 1972? Yo creo que fue en el 73, ¿no? Bueno, estas son unas apariciones, ya digo, poco conocidas en primer lugar porque ya son un poco lejanas en el tiempo, ¿no? Las nuevas generaciones además están muy desconectadas del tema religioso en general y del cristianismo en particular. Seguro que si hacéis una encuesta ahora mismo por la calle o en fin, o con gente que conozcáis, la gente que tiene menos de 30 años, es muy probable que ni siquiera haya oído hablar de Jesucristo, ni de nada, o sea, ni de la iglesia, en general de ninguna religión, ¿no? Pero bueno, en España, como es culturalmente mayoritaria la iglesia católica, pues estoy seguro de que no han oído hablar. Entonces, eh, estas son unas apariciones, ya digo, lejanas en el tiempo y además lejanas en el espacio, porque tuvieron lugar en Japón, un sitio muy alejado de Occidente, ¿verdad? Aunque forma parte de Occidente. Y un sitio también que en absoluto tiene tradición cristiana. O sea, Japón es un país budista. Tiene una religión que se llama el sintoísmo, que es la versión nacionalista del budismo, adaptada a la nación japonesa, ¿no? Entonces, bueno, pues allí los cristianos son absoluta minoría. Y esta mujer, pues, o sea, vamos a hablar de las apariciones de Akita porque la protagonista es una mujer, una monja, que se llama Agnes Sasagawa. Y he traído a colación precisamente este post para hablar de estas apariciones porque ha muerto el pasado 15 de agosto de 2024 a los 93 años, ¿no? Ya después de una larga vida. Bueno, el 15 de agosto todos sabéis, o por lo menos los de cierta edad, que es una de las fechas marianas por excelencia, ¿no? Es el día de la Virgen de la Asunción. Y entonces, bueno, pues esto es una fecha significativa, ¿vale? Que la protagonista de unas apariciones marianas muera el día de la Virgen María, precisamente, por excelencia, como es el 15 de agosto. Y también fue el mismo día, el mismo, que San Francisco Javier llegó a Japón en 1549 para evangelizarlo. Entonces, bueno, pues estas apariciones, si hacemos un pequeño repaso histórico, tuvieron lugar en Akita, que es una población de Japón, entre 1973 y 1981, teniendo como protagonista a la hermana Agnes Katsuko Sasagawa, que a la sazón era una monja católica. Esta monja, Sor Agnes, nació en 1931 en Japón. Tuvo un problema médico por una negligencia y quedó sorda, ¿vale? Quedó sorda en 1973, justo el día de las apariciones y justo el día que ingresó en un convento que se llama el Convento de las Siervas de la Eucaristía en Akita. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues un poco la cronología es la siguiente. El 12 de junio de 1973, la hermana Agnes informa haber visto una luz brillante emanando del tabernáculo de la capilla del convento. Este fue el inicio de una serie de eventos extraordinarios. En muchas apariciones marianas, o sea, no arranca la Virgen directamente a dar el mensaje, sino que previamente, y muchas veces bastante previamente, ocurren fenómenos extraños. Por ejemplo, en las apariciones de Fátima me acuerdo que hubo a los pastorcillos donde se le apareció la Virgen y tal. Antes de que esas apariciones tuvieran lugar, a lo mejor un año antes o así, pues
vieron extrañas luces, vieron extraños tormentas, relámpagos, apareció por allí un ángel que no decía nada al principio, pero luego decía que era el ángel de Portugal, o sea, y luego ya tuvieron lugar las apariciones marianas propiamente dichas, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. El 28 de junio de 1973, mientras rezaba en la capilla, la hermana Agnes dijo haber experimentado la primera aparición de la Virgen María. Según su testimonio, vio rayos de luz que salían de la estatua de madera de la Virgen María en el altar. Atención a esta estatua de madera. El 6 de julio de 1973, una semana después, la hermana Agnes reportó haber escuchado una voz que provenía de la estatua de la Virgen María, a pesar de que no olvidemos que la hermana Agnes estaba sorda. Este fue el primero de los varios mensajes que afirmó recibir, ¿no? O sea, la estatua le hablaba, ella la oía, a pesar de que estaba sorda, y esa estatua le comunicaba los mensajes, ¿no? En toda aparición mariana ya sabéis que está la aparición y luego hay mensajes. ¿Y cuáles son estos mensajes? Bueno, pues son 3. El primer mensaje fue el 6 de julio. La voz supuestamente le dijo a la hermana Agnes que su sordera sería curada, pero que enfrentaría pruebas más grandes. Le pidió que rezara por la reparación de los pecados de la humanidad. El segundo mensaje tuvo lugar pues un mes después, el 3 de agosto de 1973, y en este mensaje se advirtió sobre un castigo mayor que el diluvio si la humanidad no se arrepentía. Se habló de fuego cayendo del cielo y aniquilando gran parte de la humanidad. Luego veremos exactamente qué parte es esa y qué justificación bíblica tiene. Y luego, el 13 de octubre de 1973, que es un día también mariano por excelencia, fue el de la última aparición de Fátima, de las 6 que hubo, la última fue el 13 de octubre. Tuvo lugar el tercer mensaje, y bueno, pues en este mensaje, que es el tercero y último de estas apariciones de Akita, y el más extenso, se habló sobre la importancia de la oración, la penitencia y los sacrificios valientes. Se advirtió nuevamente sobre un severo castigo para la humanidad, y se mencionó también que la obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia. Esto ya había aparecido en otras ocasiones. Bueno, no solamente tenemos el testimonio de la hermana Sor Agnes Sasagawa, sino que además todo esto se acompañó de numerosos fenómenos de tipo paranormal. Por ejemplo, hubo lágrimas de sangre. Entre el 4 de enero y el 29 de septiembre de 1975, la estatua, esta que comunicó los mensajes, lloró en 101 ocasiones, ¿vale? O sea, tuvo 101 lacrimaciones. Algunas de estas lágrimas fueron descritas como de sangre o una sustancia similar a la sangre. Ha habido sudoraciones, pues esta misma estatua pues también se reportó que había estado sudando, especialmente durante el verano de 1981. Estigmatizaciones. La hermana Agnes afirmó haber recibido estigmas en sus manos en forma de cruz. Bueno, todo esto generó, lógicamente, la consiguiente investigación e informes de la Iglesia. Pues ¿quién es el primer escalón que hay que subir en este caso? Pues el obispo del lugar, ¿no? En este caso es un obispo japonés, el padre Shohiro Ito, el padre Ito, ¿no?, de la diócesis de Niigata, que inició una investigación sobre los eventos. El 22 de abril de 1984, después de años de estudio, tener en cuenta que las apariciones son de 1973, el obispo Ito declaró los eventos de Akita como de origen sobrenatural y aprobó la veneración de Nuestra Señora de Akita dentro de la diócesis de Niigata. Es decir, esto no supone una aprobación de la Iglesia, pero sí una aprobación del obispo. El obispo es la ley en su diócesis, ¿vale? Hombre, puede venir el Papa y quitarlo, pero bueno, ya tiene que ser algo muy grave, ¿no? El obispo es quien manda allí. Y al contrario que en otras apariciones, por ejemplo en Garabandal no han tenido la aprobación del obispo, pero aquí sí. Entonces, pues esto ya es un paso muy importante. Es decir,
que el propio obispo, sabiendo que la Iglesia pues siempre es muy recelosa, emplea mucho tiempo, lo estudia todo detalladísimamente, etcétera, no es más bien reacia a proclamar que las apariciones son verdaderas, bueno, pues que el propio obispo los haya proclamado verdaderas en su diócesis, que es donde él manda, pues esto es un paso importante. Pero además es que 4 años más tarde, el cardenal Joseph Ratzinger, el que luego sería el Papa Benedicto XVI, ya fallecido, entonces era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dio también su aprobación verbal a la autenticidad de las apariciones de Akita durante una visita del obispo Ito a Roma. Bueno, también ha tenido detractores. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Japonesa pues declaró que no encontraba razones para juzgar la autenticidad de los eventos. Esto lo dijo también en 1988. Bueno, ya tenemos aquí un oponente. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Bueno, pues en 1981 los fenómenos asociados con la estatua cesaron. En 1982 la sordera de la hermana Agnes fue curada repentinamente, como se había dicho en el primer mensaje, luego se cumplió. En 1998 el obispo Ito falleció, pero su sucesor mantuvo la aprobación a la devoción a Nuestra Señora de Akita. En 2019 se reportó una nueva lacrimación de la estatua, pero como un hecho sin confirmar. Estas apariciones fueron aprobadas formalmente como dignas de creerse por el obispo Ito, como ya hemos visto, y en base al último mensaje, el del 13 de octubre de 1973, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Doctrina de la Fe, las aprobó diciendo que eran la continuación de las apariciones de Fátima. Actualmente hay crecientes rumores de que el dicasterio del cardenal Tucho Fernández está buscando la forma de declarar inválida la aprobación de esta aparición y liquidar su legado. Así estamos. Bueno, vamos a ver un tema curioso antes de proseguir, y es el aspecto numerológico de las apariciones de Akita. Hemos dicho que durante el curso de la experiencia sobrenatural de la hermana Agnes, la estatua de los mensajes lloró o lacrimó 101 veces. Y el ángel, que había un ángel que también se comunica con la hermana Agnes, en todas las apariciones siempre hay un ángel, le hizo ver que la cifra 101 no estaba escogida al azar, es decir, tiene un significado. El primer uno significa que el pecado entró en el mundo por una mujer, o sea, por Eva. El segundo uno, que también por una mujer vino la salvación al mundo, o sea, la Virgen María. Y el 0 entre los dos representa al Dios eterno. Además hay que decir que el 101 es un número primo que casualmente es considerado un número de ángel en círculos esotéricos. Hay muchas casualidades aquí, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué tienen importancia estas apariciones? Pues, como hemos visto antes, Sor Agnes falleció el día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen a los cielos. Y bueno, pues estas apariciones pues han marcado una continuidad, como hemos dicho antes, como dijo el propio Benedicto XVI, con respecto al mensaje que se nos dio en Fátima, ¿no? Se volvió a repetir en Garabandal, se volvió a repetir en las apariciones de Medjugorje y en la Saleta, ya en el siglo XIX fueron estas. Y entonces vamos a analizar qué supone la desaparición en la Tierra de Sor Agnes Sasagawa, y sobre todo vamos a entrar a fondo en el significado de estas apariciones marianas tan olvidadas. No en vano, Sor Agnes ha fallecido el Día de la Virgen, después de una vida pues muy significativa, porque, las apariciones de Akita tienen mucho significado, y sobre todo la figura de la vidente, con su obediencia, su vida de santidad, su saber callar, saber obedecerlo. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, el obedecer siempre lo que diga el obispo, ¿no? Eso da credibilidad a las apariciones. Son unas apariciones muy significativas por la obediencia asombrosa a la jerarquía. Los japoneses también hay que reconocer que son muy obedientes a las jerarquías. Y luego, pues es muy interesante también cómo, habiendo sido aprobadas en todo momento por el obispo,
el obispo estaba asombrado por la santidad de esta monja, de su obediencia, como hemos dicho, de su vida interior, de su espíritu, su vida espiritual, las penitencias, el haberse ofrecido como alma víctima, ¿no? Para pedir por la humanidad, una humanidad que está ahora mismo en trance de ser purificada por unos castigos tremendos, como vamos a ver. Y que bueno, pues quizá con esas purificaciones, con esas oraciones, con esas penitencias, se podría atenuar ese castigo, ¿no? Hemos quedado en que el obispo pues aprueba las apariciones, la documentación es enviada a Roma, y allí en Roma es recibido el obispo por el cardenal Ratzinger, que cogió el dossier y le dijo al obispo, ¿sabes? No voy a estudiar el dossier porque estas apariciones son iguales que la de Fátima. Y esto es algo muy revelador, ¿no? Esta frase del entonces cardenal Ratzinger. Si estas apariciones son como las de Fátima, quiere decir que no se ha hecho mucho por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica para atajar, ¿no? el aspecto de la apostasía, que recordemos que era lo principal que se denunciaba en las apariciones de Fátima, ¿no? Los mensajes que recibió Sor Agnes fueron entre 1973 y 1975. El tercer mensaje en concreto hace alusión específicamente a que ella tiene que rezar mucho por cardenales, obispos y sacerdotes. Estos mensajes, que son aprobados por el cardenal Ratzinger después de un estudio de 8 años, se insiste, como ya hemos visto, en que hay que rezar por todas las personas de la Iglesia y con mayor motivo aún por la jerarquía de la Iglesia. Además, en el tercer mensaje se hace alusión a que habrá un castigo por parte de Dios Padre, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, ante tantas ofensas como se hacen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Castigo que será mayor incluso que el diluvio. Se nos olvida muchas veces que Dios efectivamente es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Esto es lo que se suele decir para justificar estos castigos, en teoría, tan terribles, ¿no? La ira de Dios existe, Sodoma y Gomorra desaparecieron del mapa, y a lo largo de la historia de la humanidad, pues se han producido guerras, se han producido otros hechos terribles que han servido a la vez para que las personas retornen a la vida más espiritual, ¿no? Más religiosa. A veces se contrapone justicia y misericordia de Dios, pero esto no es un error, ¿no? A ver, esta visión maniquea es una visión maniquea, ¿vale? La justicia de Dios es una de las manifestaciones de su misericordia. Si Dios es verdaderamente misericordioso, significa que debe actuar con justicia, porque si no, sería como un mal padre que no corrija a su hijo, y entonces por eso Dios debe ser justo, actuar con justicia, etcétera. Hay gente que está muy endurecida por el pecado, ¿no? Entonces, poneros en la cabeza de un sacerdote, ¿no? De que está explicando esto. Y ya no quieren cambiar. Entonces, pues, lo que hace Dios, pues, es purificar para que los que sí quieren salvarse, los que sí están dispuestos a convertirse, no acaben. O sea, lo que vulgarmente se llama escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Tenemos otro punto importante de estas apariciones, que es la iluminación de las conciencias. Aparece en la Biblia, por lo visto, en varios sitios. En concreto, en el libro de Joel, capítulo 3, se dice en concreto que se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Es decir, eso quiere decir sobre todo ser humano, creyentes y no creyentes, sobre todos, sin excepción. El Espíritu Santo va a hacer ver a todo habitante de este planeta purgatorio, como digo yo, cómo Dios ve su alma, cómo Dios ve sus acciones, y no tendrá ningún paliativo, lo verá con toda crudeza, con toda claridad, dándosele, por supuesto, la oportunidad de, en ese momento, de pedir perdón y de arrepentirse. Lógicamente, se comenta también que habrá gente que fallezca del susto, de la impresión, otros que incluso endurecerán su pecado y se condenarán en el extremo opuesto, ¿no? Esta iluminación interior será acompañada de una iluminación exterior producida por un fenómeno cósmico muy impactante que tendrá pues a las 8 semanas de la iluminación de las conciencias.
tendrá consecuencias importantes para la humanidad, muy dolorosas, pero que salvarán el planeta porque todo esto ocurrirá en un contexto de guerra mundial. O sea, aquí hay muchas piezas que hay que ir encajando, ¿vale? Yo lo estoy contando un poco a matacaballo en el sentido de centrarme en lo que son las apariciones de Akita, pero todo esto está en un contexto profético de últimos tiempos, donde ocurrirán un montón de acontecimientos mundiales, y en este caso concreto, el de la iluminación de las conciencias, ocurrirá en un contexto de guerra mundial. Estaremos en guerra, en la Tercera Guerra Mundial, y debido a ese acontecimiento cósmico, imaginaros, porque sea, yo que sé, el choque de dos cometas o algo así, que actuará como una iluminación exterior, bueno, pues eso traerá como consecuencia que toda la electrónica de los satélites militares será destruida y será imposible continuar, pues ya sabéis cómo son las guerras de ahora, ¿no? Que están cada vez más tecnificadas, pues será imposible continuar con la guerra. Posteriormente a estas dos iluminaciones, una interior y otra exterior, habrá un gran castigo y una gran guerra, quizá esta sea la guerra del anticristo, que durará 3 años aproximadamente. Posteriormente a este gran castigo, en forma de guerra, vendrá una gran purificación en forma de 3 días de oscuridad. Esto de los 3 días de oscuridad ya ha salido más veces y yo creo que ya lo conocéis, en los cuales ya desaparecerán de la tierra todos los que siguen a Satanás y todos los amigos y satélites de Satanás, ¿vale? O sea, como veis, es una sucesión de fuertes golpes para la humanidad que, bueno, pues persiguen el objetivo de purificar a la humanidad, de que queden los buenos, vamos. Estas son unas revelaciones que confirman punto por punto lo que dice Fátima. Y además, cuando se ve la calidad de la vidente y se ven los fenómenos extraordinarios que la acompañan, las curaciones, porque ha habido curaciones, bueno, pues se ve la razón que tenía Ratzinger al concederle veracidad a este tipo de apariciones, ¿no? Se dice también que si la humanidad no se reforma, el castigo de Dios será terrible. Bueno, ya lo hemos descrito, ¿no? Como no ha habido ni lo habrá. Si en el diluvio fue agua, esta vez será fuego. En el libro de Zacarías, en la Biblia, en el capítulo 17, se dice, y se cree que se está refiriendo a esto precisamente, que ha salido en las apariciones de Akita, se dice que perecerán las 2/3 partes de la humanidad, más de 5.000 millones de personas. Y además Dios, ya para esos tiempos, dice que las únicas armas que quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo, que es la señal una señal de la cruz que aparecerá en los cielos, ¿no? En aquellos tiempos, pues el demonio presionará contra las almas consagradas a que dejen de servir a Dios. Bueno, pues este es en resumen lo que dice el mensaje del 13 de octubre de 1973, que es clave porque es muy similar al de Garabandal, donde se habla de un enfrentamiento dentro de la Iglesia que está llevando al pueblo al precipicio. Por esa razón es por la que hubo esa oposición frontal por parte de la jerarquía. En las apariciones de Akita tenemos la aprobación del obispo Ito y de Ratzinger, pero siempre hay quien desentona, claro. En este caso, pues el nuncio de Japón, la conferencia episcopal japonesa, etcétera. Bueno, pues una postura buenista ante unas revelaciones pues que anuncian una gran tribulación, ¿no? El juicio de las naciones y el castigo de las naciones. Ahora veremos qué es eso del juicio de las naciones. Bueno, yo creo que ha quedado claro por ahora lo que es el tercer secreto de las apariciones de Akita. Y vamos a ver qué es esto del juicio de las naciones. A ver, en el juicio final irán al infierno todos los que rechacen a Dios, ¿vale? No obstante, dado que ha llegado el momento de la gran purificación, Dios quiere acortar esos tiempos de prueba, quiere que se salve la mayor parte posible y ha dejado a la Virgen, en teoría, para que se haga cargo de este problema como mediadora. Cristo dijo que cuando los judíos vuelvan a su tierra serán
el castigo de las naciones. Y el caso es que Jesucristo ha dejado 60 años de margen, pues porque ya en el 1967, en la guerra de los Altos del Golán, pues al final no ocurrió el juicio de las naciones, que sería el momento de que ocurriera, ¿no? Porque ya estaban los judíos en su tierra, y sin embargo se ha postergado. Todo esto supondrá pues una prueba que va a ser dolorosísima, pero constituirá también una gran liberación, porque ahora la humanidad está oprimida en las tinieblas del pecado, y bueno, pues este mundo no es sostenible en ese aspecto, ¿no? O sea, en teoría, ya digo que va a morir a las 2/3 partes de la humanidad. Como dicen las escrituras, se herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Lo cierto y verdad es que ahora mismo, en 2024, los acontecimientos, ¿verdad?, se van precipitando, y el mundo se va dando cuenta de que aquí está pasando algo raro. A ver, no hay que ser un lince, simplemente hay que escuchar con espíritu crítico las informaciones que nos llegan por múltiples canales, por todos los canales, no hay que despreciar ninguno. Las guerras, la situación económica, las pandemias, las divisiones y el odio, los rencores, etc. Jesucristo habla de 3 juicios. El juicio de Israel, que no es lo que toca ahora; el juicio de las naciones, que es en el que estaríamos inmersos, ¿no?, cuando empiezan estas guerras; y el juicio final, que tampoco toca ahora, lógicamente. En el mundo católico, el concepto de juicio de las naciones se refiere a una creencia escatológica basada en diversas interpretaciones de la Biblia y de la tradición, ¿vale?, que son las fuentes de conocimiento dentro del catolicismo. A ver, este concepto no es un dogma oficial de la Iglesia Católica, pero es una idea que está presente en la teología y el pensamiento católico actual. Tiene un origen bíblico, se basa en pasajes del Nuevo Testamento, como Mateo 25, donde se habla de separar las ovejas de las cabras, también, como hemos mencionado, en el capítulo 3 de Joel, y también del capítulo 3 de Sofonías, que están en el Antiguo Testamento, y se entiende pues como un juicio colectivo, ¿vale? Colectivo, o sea, pagarían justos por pecadores, de los pueblos o naciones, que es distinto del juicio individual después de la muerte, que es el juicio particular. Implicaría una evaluación de cómo las naciones han actuado en relación con los principios morales y divinos. O sea, se juzga a las naciones. Bueno, criterios para el juicio. Según Mateo capítulo 25, el criterio principal es cómo han tratado a los más pequeños. ¿Qué quiere decir esto de los más pequeños en el lenguaje bíblico? Pues los necesitados, los marginados, etc. Cómo esas naciones han tratado a los marginados, se considerará el criterio para luego ser juzgada la nación como tal nación, ¿no? También se considera la respuesta colectiva a la revelación divina y a la adhesión a los principios morales universales, ¿no? Es decir, si la gente en general pues es buena gente o no. Se entiende que este juicio se asocia con el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo, aunque luego otras interpretaciones lo ven como un proceso continuo a lo largo de la historia. Y se ve también como una manifestación de la justicia divina a nivel global. Serviría como una llamada a la responsabilidad colectiva y a la solidaridad entre las naciones, ¿vale? Pensar un poco cómo estaría España ahora mismo situada para este juicio. A ver, este concepto del juicio de las naciones sigue siendo objeto de debate teológico y está abierto a diversas interpretaciones, ¿vale? Es verdad que este castigo, como otros, se ha ido retrasando por la oración y por los sacrificios de muchas almas, como la propia Sor Agnes Sasagawa, que fue alma víctima, ¿no?, que se ofreció pues precisamente para que se fuera postergando en el tiempo este castigo divino. Y bueno, pues el castigo se producirá pues solamente cuando Dios quiera, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todas estas ideas que os he contado? En definitiva, y bueno, para ir juntando todas las piezas de estas apariciones, hay mensajes. Hay una vidente que recibe estigmas.
hay curaciones milagrosas. Los mensajes hacen referencia pues a lo de siempre, a un castigo terrible que llegará indefectiblemente si la humanidad no cambia, castigo que nunca termina de llegar. Es verdad que hay guerras y catástrofes, pero cuando no lo ha sabido, ¿no? Recordemos, como hemos dicho antes, que estas apariciones datan de 1973. Hay que rezar más, hay que convertirse en alma víctima, ofreciendo los sufrimientos por la conversión de la humanidad, hay que estar atento a las señales de los tiempos. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta, y es que los castigos siempre son condicionales. ¿Y condicionales a qué? Pues a que se rece, a que se haga penitencia, en fin, lo que acabamos de decir, a los sacrificios, etcétera. Y yo creo que este es el punto más débil de todas las profecías. Y os explicaré esto. A ver, yo tenía un amigo que decía que esto era como el comodín del público. Como se ha orado, el castigo se ha pospuesto. Naturalmente no hay manera de saberlo. O sea, una cosa es que una vidente como Sor Agnes Sasagawa diga que se le ha aparecido la Virgen y que le ha dicho tal cosa, que le ha dado unos mensajes muy importantes, pero claro, si esas afirmaciones van respaldadas por el obispo, el cardenal, milagros, curaciones, etcétera, pues hombre, al menos el mundo católico le da credibilidad a esas apariciones. Pero claro, luego empezamos con la historia del comodín del público, que teóricamente también es una comunicación del cielo, es decir, para los católicos, o cristianos en general. Insisto, no hay problema en aceptar esto. Una vez que aceptas la posibilidad de las apariciones, lo de que se atenúen los castigos por intervención de las almas orantes, bueno, pues es algo razonable y que se entiende perfectamente. Además, recordemos que en esto la Iglesia sabe mucho, son 2000 años de sabiduría y de experiencia acumulada, y la Iglesia lo primero que dice es, ojo, la creencia en las apariciones es voluntario, es decir, incluso en las que ha aprobado la Iglesia se puede ser perfectamente católico sin creer ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en ninguna aparición. Pero para los que no son católicos o ni siquiera son religiosos, hay que pensar en que este discurso va dirigido a todo el mundo. El argumento de la atenuación de los castigos o su retraso es un punto muy débil y muy poco razonable, porque siempre te mueves en una nebulosa, ¿no? El castigo no termina de venir, y ¿eso por qué es? ¿Porque las profecías son falsas? ¿O porque se ha orado y Dios lo ha pospuesto? Y es muy difícil de salir de ese bucle. En cualquier caso, y para finalizar, bueno, estamos ante unas profecías muy enigmáticas, como casi todas, pero acompañadas estas además de una serie de fenomenología muy impactante que le otorgan bastante credibilidad. ¿Que fueron en 1973 y ya ha pasado mucho tiempo? Pues sí, pero Fátima fue en 1917, Garabandal en 1961 y Medjugorje y el Escorial en los 80. Luego tenemos también las de Umbe, que fueron en los años 30, en fin, siglo XX, básicamente. En todas ellas se lanza el mismo mensaje o muy parecido, y las últimas apariciones activas son las de Medjugorje, que tuvieron lugar en los 80. Actualmente se siguen apareciendo la Virgen allí, pero empezaron en los 80. Al menos, quiero decir, las apariciones de cierta importancia y credibilidad. Fijaros que es siglo XX, en el siglo XXI no han aparecido, o sea, no ha habido grandes apariciones, llevamos ya 24 años. A partir de Juan Pablo II, año arriba, año abajo, no ha vuelto a haber apariciones marianas de renombre. Esto para mí es muy significativo. Si eres creyente, esto debería ser un toque de atención. Es decir, algo me dice que ya no va a haber apariciones marianas nunca más. Lo cual significa que lo que viene a continuación es el inicio del fin de los tiempos.